Bueno, buenos días a todos quienes se han sumado. Vamos a empezar este trabajo con respecto a un estudio de las máquinas. Pero para hablar de las máquinas, primero habría que dar un contexto general. Las máquinas están encuadradas dentro de los trabajos realizados por Silo y por un grupo de personas en los años a partir de los años 60, ¿sí? Estructurándose luego en los años 70, estructurándose propiamente. Pueden cerrar, por favor, los micrófonos porque si bien les puse silenciar a todos, hay quienes abrieron por ahí el micrófono o no se cierra, no sé. Bueno, entonces les decía que está encuadrado dentro de esos trabajos y vamos a trabajar entre 12 y 15 talleres, ¿sí? En donde trabajaremos las tres máquinas. En el menor de los casos, 4 reuniones por máquina y en el mayor de los casos, 5 reuniones por máquina. Este no es un estudio de especialistas y está pensado para lograr una apertura en el medio, ¿sí? Con respecto a estos trabajos que nos permiten el autoconocimiento. Algunas aclaraciones previas. Empezaremos este taller contrario a lo habitual, comentando de lo que no trata, porque cuando se habla del eneagrama existen muchas confusiones que pueden teñir la exposición. Este no es un tratado sobre eneatipos, ni sobre modelos de tipologías de la personalidad, ni tampoco un taller de autoayuda. Pero antes de que abandonen la sala les contaré de lo que sí trata, porque va más allá de la personalidad, o posiblemente se pueda descubrir lo que está detrás de la máscara. Para que se entienda de lo que se está hablando, aclararé algunos puntos que deberían ser de fundamental interés. La palabra personalidad es una palabra de origen etrusco y viene del término persu, que a su vez se origina del griego prosopon, que es propon, delante, y sopon, cara, o sea, delante de la cara. Es decir, máscara. Con una máscara los personajes representaban una obra teatral en la antigua Grecia. Entonces, cuando hablamos de personalidad o de tipologías de la personalidad, hablamos de máscaras, del modo como actuamos en la existencia. Y desde luego que tenemos muchos personajes y por lo tanto diversos roles con los que representamos nuestra vida. No actuamos igual cuando asumimos el rol de madre, de padre, de hija o de hijo, de jefa o de súbdito. Claro que en psicología se dice que la personalidad es el rasgo predominante de nuestro comportamiento, pero sin embargo, si bien los múltiples roles que vamos adoptando van configurando un tipo de personalidad, no es menos cierto que esa personalidad es simplemente el modo como nos presentamos a las otras personas. Desde luego que es muy importante, pero somos mucho más que una personalidad agradable o desagradable, impetuosa o reposada, introvertida o extrovertida. Y conocer el desde dónde configuramos esa personalidad debería ser de mayor interés. La vida es una gran representación teatral, donde todos somos actores, pero pocas veces caemos en cuenta que nuestra actuación es una improvisación dentro de un marco que tiene su libreto en la gran obra. Nuestros comportamientos no definen realmente quiénes somos, pero al mismo tiempo muestran una parte que vive en unidad o contradicción. Esa relación entre lo que pienso y lo que siento es donde encontramos el mayor problema. Cuando los actos contradictorios son mayores que los que nos dan unidad interna, decimos que vivimos en contradicción, como si estuviéramos divididos. No hacemos lo que queremos con nuestra vida, nos arrepentimos de lo que hicimos o dejamos de hacer. Nuestros comportamientos son la expresión en el mundo de unidad o contradicción. Espérenme un segundito que se me está descargando el...
Estudiar la personalidad es ver lo más externo de nuestro ser. Es nuestra expresión en el mundo. Desde luego es importante, pero el verdadero trabajo es en nuestro interior. Por otro lado, hay que echar abajo ciertos mitos, entendiendo al mito como el relato que configura una creencia. Existen creencias y por lo tanto mitos que sirven, aquello que nos permiten el avance como humanidad, y existen aquellos otros que no sirven, que crean cadenas y nos deterioran. Esos mitos son los que hay que derribar. Un mito central en la actualidad, del que giran alrededor otros, es el mito del dios dinero. Si bien cuando se habla de este mito, casi todos estamos de acuerdo de una u otra manera que ese mito existe, se habla de la sociedad de consumo, de cuánto tienes, cuánto vales, de time is money, pero muchas veces se lo ve externamente, como si uno estuviera observando un fenómeno que sucede afuera de nosotros. Sin embargo, de cualquier manera, más profunda o superficialmente, estamos como humanidad embebidos en ese mito. Esta religión actual de veneración al dinero, con sus propios templos, grandes edificaciones bancarias, instituciones, asesores financieros y súbditos, muchas otras religiones son parte de esta gran religión, bien porque lo perseguimos para alcanzarlo, o también porque renegamos dándole un poder maligno y externo por sí mismo. Una de las expresiones de ese mito, y un dios menor, es el dios éxito. Este dios hace que se vea al fracaso como el mismo infierno, y alcanzar el éxito sea el cielo. La vida está formada de fracasos y éxitos, y justamente en el fracaso es en donde realmente aprendemos y avanzamos, donde podemos sentirnos vacíos y encontrarnos con nosotros mismos. El éxito es un momento agradable y no desdeñable. Sin embargo, es necesario caer en cuenta que nuestra existencia va más allá de un posible éxito. El éxito es efímero y volátil, nos da placer momentáneo. Quienes han llegado a él hablan de la soledad del éxito. Si creemos que es lo único validero, hace que queramos alcanzar y perseguir nuevos éxitos, dejando cada vez más realmente vacía y solitaria nuestra existencia. No estamos hablando que lograr objetivos, alcanzar metas o tener dinero sea indebido y traiga infelicidad. Estamos hablando de una dirección en la vida, que dependiendo de lo que queramos, lo realmente importante no es el éxito, el poder o el dinero, sino que la vida tenga un propósito y un sentido que trascienda nuestra propia existencia. De hecho, la vida está hecha de triunfos y fracasos, pero sin fracasos, el triunfo es vano. A nadie le gusta fracasar, pero es gracias a los fracasos como avanzamos. Cuando nos levantamos de las caídas, ganamos en fuerza y comprensión. En esta sociedad, muchas cosas están al revés. Se infravalora el fracaso y el éxito está sobrevalorado. El fracaso es fundamental en el desarrollo de la vida y el intento para superarlo es el mayor atributo. El proceso de la humanidad ha sido de ensayo y error. Si no fuese por los fracasos y los errores, no encontraríamos solución. De hecho, detrás de cada triunfo hay muchos fracasos y es justamente el fracaso el que nos hace avanzar. El triunfo es un momento muy pequeño, muy corto de una felicidad momentánea, de una aparente felicidad, ¿sí? Pero es muy corto. Entonces, aprender a vivir de manera en que cada dificultad en la que nos encontremos y cada fracaso nos permita avanzar y superar esas dificultades. Bueno, otro mito inservible es la autoayuda, en el sentido de creer egoístamente que uno solo se puede ayudar. La autoayuda significa ayudarse a uno mismo. Y por cierto, nos ayudamos más cuando ayudamos a otros, porque estamos en relación con otros seres humanos, en donde justamente surgen los problemas y donde se los debe resolver. Si nos encontráramos en medio del desierto o una isla solitaria, de seguro haríamos alguna señal esperando quien nos auxilie, porque ahí se hace evidente que la existencia humana y su avance
depende del desarrollo comunitario. Desde luego que la persona debe resolver sus problemas, que es necesaria una buena actitud y estar con la predisposición para solucionarlo. Pero de ahí a que solo resolvamos los problemas, ese no es el mejor camino. Cuando tenemos pequeñas dificultades y poseemos los elementos necesarios, es posible encontrar una salida. Pero cuando estamos sumidos en el problema, necesitamos el aliento de un amigo, una herramienta que alguien nos brinde y que aún cuando encontremos la respuesta en nosotros, en la relación con otros, es como lo resolvemos. Creer que solos podemos salir adelante es una manifestación de nuestro ego, parte del individualismo en una sociedad fragmentada. Estamos equivocados al creer que pedir ayuda es desvalorarse. Pensar en la autoayuda cuando estamos en un pantano es como querer salir del lodazal tirándonos de los cabellos, como en las historias del varón de Munchausen, no sé cómo se pronuncia en alemán, ¿no? Munchausen es un varón, bueno, me parece que él, bueno, sirvió en la época de los zares, ¿no? Y él contaba unas historias sorprendentes, y él cuenta en una de sus historias que tirándose de los cabellos salía de un pantano, y asimismo que se montaba encima de una bala que iba con mucha velocidad, y bueno, tenía muchas historias, ¿no? Entonces, una de ellas es justamente que salía de un pantano tirándose de los cabellos. Cuando uno se encuentra en terrenos fangosos, se necesita de dónde asirse. Necesitamos un elemento externo, fijo para agarrarnos de salir. O que alguien nos pueda alcanzar una rama o una cuerda para tirar de ella. Otra cosa muy distinta es el autoconocerse. Conocer nuestras fortalezas para aprovecharlas y nuestras debilidades para tratar de fortalecerlas es de suma importancia. Y desde ahí encaminarse en relación a un sentido, a un propósito de nuestra existencia. Para lograr el autoconocimiento necesitamos entender los elementos que componen toda nuestra vida, cómo están relacionados tanto internamente como en el medio en el que vivimos, y cómo se configura nuestro emplazamiento de aquello que trasciende la propia existencia. Al hablar de autoconocimiento muchas veces pensamos en que para conocernos debemos alejarnos a las altas montañas, a un desierto o junto a un río en la lejanía. La forma para conocernos a nosotros mismos es en la soledad. Si bien es cierto, existen momentos en que es necesario el distanciamiento y la meditación profunda, pero el autoconocimiento y la superación de muchas dificultades y sufrimientos lo encontramos en relación a otros seres humanos. Para muchos sabios en la humanidad es claro e importante la regla de oro, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Esa máxima menciona justamente la relación con otros seres humanos. Es ahí donde nos conocemos y encontramos. Hay quienes aseguran que debemos primero cambiar nosotros para cambiar el mundo. Pues resulta un tanto contradictorio, pues no podemos cambiar en el vacío, sino siempre en relación a otros. Donde se deben modificar las acciones son en el mundo y no en el aislamiento de nuestras reflexiones. Es realmente importante encontrar ciertos momentos para hacer silencio y meditar sobre nuestros actos, ordenar nuestras vivencias e ir al mundo con una actitud de mayor serenidad, claridad en nuestro pensamiento y nuestras acciones. Por el otro lado, hay quienes afirman que de nada sirve el autoconocimiento o la meditación mientras no se modifiquen externamente las condiciones sociales. De igual manera, si de continuo estamos tomados por acciones externas, sin un contacto íntimo, sin aclarar nuestras acciones, podemos caer en el olvido de nosotros, estar tomados por la externalidad. Siempre estamos en situación y en relación con el mundo. Nada de lo que sucede o acontece es casual. En todo instante y en todo momento el mundo nos va mostrando aquello que debo modificar. En cada instante y en todo momento, el mundo nos va mostrando aquello que debo modificar, aprender o transmitir. Ese mundo que muchas veces lo consideramos como azaroso, ese mundo que nos ha tocado vivir, nos muestra diversos signos que si logramos descifrar, entenderemos nuestro lugar en el universo.
El autoconocimiento es un sistema relacionado con el proceso de desarrollo interno, como también de la relación que tiene la conciencia con el mundo. Eso como un esquema, como una, en general, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar justamente en el estudio del eneagrama, pero para estudiar igual el eneagrama necesitamos tomar también en cuenta el encuadre en el cual se desarrolla, que está relacionado justamente con un método y con unas leyes universales, ¿sí? Entonces, bueno, primero para darles un contexto histórico acerca del, del eneagrama y darles también un contexto acerca de todo el trabajo que vamos a realizar. El eneagrama es una herramienta y es una máquina. En el contexto del autoconocimiento, el eneagrama es tanto una herramienta de comprensión del mundo como también de un profundo entendimiento de las situaciones personales, internas y espirituales. Una herramienta de aprendizaje que permite entender los elementos que lo constituyen, la relación entre ellos, los procesos internos y sintetizarlos. No solamente desde el ámbito psicológico, sino de cualquier ámbito o objeto que queramos conocer o problema que queramos resolver. Es un mapa mental, un esquema y una máquina poderosa de transformación. Cuando se habla de máquina, muchas veces se entiende como una herramienta mecánica, de fríos engranajes, muy alejados a la sensibilidad humana. Sin embargo, la labor de una máquina es transformar la energía para utilizarla de mejor manera. Una máquina es un conjunto de objetos que sirven para facilitar nuestro trabajo. Y cuando hablamos de objetos, nos referimos a todo aquello que puede ser percibido, entendido y sensibilizado por el ser humano. Es algo muy alejado a los helados fierros. Posiblemente por ello el primero en llamarla así fue Ramón Llull, en Mallorca en el siglo XIII, que denominó máquina lógica un conjunto de círculos concéntricos y líneas que interrelacionan ciertos conceptos. Les voy a compartir justamente la máquina de Ramón Llull. Sí, esperen un segundito para abrirlo. Que fue quien primero llamó a todos estos esquemas como les llamó máquinas, ¿no? Bueno, esta es la, la máquina lógica a la que llamó Ramón Llull, ¿no? Sí. Entonces, como ven, es un conjunto de, bueno, de uniones que existen en diferentes conceptos, están escritas en latín, como podrán ver, ¿sí? Y con esto quería el Ramón Llull llegar a la verdad, ¿sí? Es como el primer concepto acerca de una máquina. La denominó máquina lógica. Es un conjunto de círculos concéntricos que interrelacionan ciertos conceptos y que curiosamente también configura un eneagrama, porque curiosamente también corresponde a nueve aspectos, ¿no? Con esta máquina pretendía llegar a la verdad. Por otro lado tenemos la locución latina Deus ex machina, el Dios que surge desde una máquina, como aquella situación que resuelve un conflicto de un modo no esperado. La frase hace alusión a la solución que se daba en las tragedias griegas por medio de una grúa con la que se hacía aparecer a los dioses y resolvían un conflicto irresoluble, haciendo una analogía y alejándonos del uso habitual en lo teatral y literario, podríamos reconceptualizar diciendo que con una máquina como el eneagrama podemos resolver situaciones confusas que por otro lado sería bastante difícil de resolver. En un segundito que aquí me pasó algo.
con el texto. Bueno, no sé, hasta aquí si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Hola, hola Marcelo, te habla tu tocaya, Marcela de Costa Rica. Estoy con problemillas ahí de la cámara, pero bueno. La pregunta es que, bueno, entré un poquito tarde, entendí que van a hacer una serie de estudios con respecto a estas tres máquinas, el eneagrama, el árbol y la rueda. Así Van es. a seguir siendo los domingos a esta hora. Es para apartar la fecha. Así es, ¿sí? Sí, Perfecto. Era efectivamente. eso. Es que lo agarré como el rabillo del ojo, ¿verdad? Entonces, no, muchísimas gracias. Bueno. Sí, va a ser entre 12 y 15 reuniones. Bueno, depende un poco de cómo vayamos avanzando, ¿no? Shul. Bueno, existen muchos textos y tratados acerca del eneagrama. Algunos de ellos tienen un enfoque específico, un enfoque específico en su tratamiento dentro del campo de la psicología, pero pocos lo describen como una herramienta de transformación. Un segundito que se me perdió. Ahí estamos. Como una herramienta de transformación en otros campos. En este trabajo vamos a enfocarnos en el eneagrama como máquina para estudiar cualquier situación, entidad o problema que queramos resolver y transformar. El eneagrama ayuda a definir los elementos que lo conforman, su proceso interno y las influencias tanto externas como internas. Se brindará un instrumento que sirva para estudiar tanto a nosotros mismos de un modo alquímico, así como al mundo que nos circunda. Como todo mapa y esquema debemos darle el valor que tiene, movernos entre la flexibilidad que podemos necesitar y el trazado propio de un mapa que impide desviarnos de nuestro camino. No se trata de ponernos un corsé forzando las situaciones para que encuadren en nuestro esquema, sino ir en un equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez. Ubicar ciertas referencias que permiten acercarnos de mejor manera a nuestro objeto de estudio. Debemos considerar que el paisaje también cambia, y cuando tenemos un mapa debemos ajustarlo a los cambios que se producen en el paisaje. Con respecto a lo que nos atañe, el eneagrama es un mapa y como tal describe las condiciones del medio en el que se desenvuelve. Recuerdo ahora una historia acerca de un vaqueano que vivía cerca de la Aconcagua. Esta es una historia contada por Silo, que es acerca del vaqueano, ¿no? Un vaqueano es un lugareño guía de camino. A uno de ellos se lo llamaba el viejo de la montaña. Para los pobladores la montaña siempre estaba ahí, quieta, inmóvil, como una gran referencia, y contaba el viejo de la montaña que llegaban escaladores con sus mapas y libros cartográficos, con lugares fijos, codificados y determinados. Pero no es así. La montaña no está quieta, está viva. Cambia. Un día tiene una forma y el día siguiente es otra. Debemos estar con la flexibilidad suficiente. Nuestro mapa es una guía, pero debemos tener claro que una tormenta o la sequedad pueden modificar nuestro paisaje. Abordando desde otra perspectiva el presente trabajo, no pretendo encontrar algún patrón de tipologías. Si bien los seres humanos intentamos ordenarla, todo dentro de ciertos patrones que nos permiten entender y de esa manera encontrar estereotipos que facilitan comprender los fenómenos, pero nuestra existencia es mucho más compleja, y en esa complejidad también radica nuestra humanidad. Existen varios estudios sobre psicología de las preferencias a las que se ha llamado la paradoja de la elección, porque se supone que mientras más posibilidades tenemos para elegir, debería ser más fácil encontrar aquello que queremos. Sin embargo, resulta que ocurre todo lo contrario. Cuando se tienen muchas posibilidades, se produce una mayor confusión e indecisión en la elección. En cambio, cuando se tiene un número razonable para escoger, nos resulta sernos más fácil.
hacerlo. Posiblemente considerando que estos estudios, hay libros como Los 7 secretos para alcanzar el éxito, o las 5 cables para la felicidad, o una sola como Piense y hágase rico. Si a alguien se le ocurriera escribir las 13.528 maneras para ser exitoso, de seguro ese libro, aunque da a escoger muchísimas maneras para tener éxito, sería posiblemente un fracaso. Esto se da por nuestra forma mental de tratar de simplificar las situaciones, ¿sí? Es como que el ser humano siempre trata de ir simplificando, ¿sí? En esa abstracción, ir simplificando. Y ese es un poco todo el trabajo que uno va haciendo, ¿no? Ahora, cuando hablamos del ser humano y de las personalidades, hacer una tipología en pocas es muy riesgoso porque somos muy complejos para ello, ¿no? En nuestra prehistoria y corta historia, el ser humano vivía en pequeñas tribus. Tenía que rápidamente diferenciar a los suyos de los otros, y de ahí la necesidad de identificarnos con ciertos grupos. ¿Podrían hacer silencio los micrófonos, por favor? Bueno, entonces estamos. Marce, disculpa, yo tengo una pregunta. Técnicamente hablando, estás poniendo una forma de máquina en la representación que tenemos al frente. Y en base a esa representación sería como un esquema de cómo podríamos nosotros organizarnos. Sin embargo, ahora estás narrando de que nosotros tratamos de simplificar algo, o sea, que esa máquina podría simplificar ciertos aspectos de nuestra vida. Pero sin embargo dices que somos tan complejos que de hecho siempre va a existir un cambio al 100%, o sea, siempre tendremos que estar en constante cambio. Y a lo que voy es que, de cierta manera, la máquina siempre tendríamos que modificarla, ¿verdad? O sea, algo así interpreté yo, no sé si estoy bien. O sea, lo que tenemos que tener claro es que el lineagrama es un esquema que nos ayuda a organizarnos, pero también tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para ir haciendo una revisión al respecto, porque puede irse modificando de acuerdo a lo que nos va pasando, ¿no? Eso sería. Por eso. Luego vamos conversando al respecto, termino la exposición y luego vamos ampliando al respecto, ¿sí? De pronto las mismas preguntas que uno tiene en el texto se va a ir explicando. Si quieres le puedes anotar y luego se va a abrir el espacio para ir comentando al respecto, ¿no? ¿Sí? Bueno, decíamos que los seres humanos vivíamos en pequeñas tribus. Tenía que rápidamente diferenciar a los suyos de los otros, y de ahí la necesidad de identificarnos con ciertos grupos, la identificación racial o étnica. No es muy diferente ahora, seguimos arrastrando esas formas pleistocenas, como los nacionalismos, identificación con un equipo deportivo, un sexo o una identidad sexual, una generación, un estilo de música, un pensamiento identitario. En épocas prehistóricas, era necesario generar ciertos estereotipos para sobrevivir. Así también escoger rápidamente la presa antes de que escapara, o por otro lado elegir velozmente el camino para huir del peligro. Pero cuando hablamos de nuestra condición actual, de vida y de bienestar, en donde no está en peligro nuestra supervivencia, ahí la situación es muy diferente y sin embargo, por nuestro cerebro homínida, nos sentimos más cómodos cuando tenemos que escoger entre pocas posibilidades. Al hablar de personalidad o de tipos de humanos, somos demasiados complejos para encuadrarnos en ciertos moldes, y peor aún, si nos encasillamos en 5, en 7 o en 9. Podríamos hablar de ciertos biotipos, que lo explicaremos más adelante, en el que desde nuestra naturaleza existe una tendencia a dirigir nuestra energía predominantemente, sea al intelecto, a la emoción o a la acción. Podemos de esta forma tender más al intelecto, a la emotividad o a la motricidad, y definirnos como intelectuales, emotivos o motrices. Pero delimitar por ese medio algún tipo de personalidad, eso es mucho más complicado. Por ello, generalizar con ciertos comportamientos, y peor aún,
por medio de un test de personalidad, así como establecer estereotipos, es un error. Además, somos un tanto impredecibles que dependiendo de la condición en que nos encontremos, podemos cambiar nuestra situación y modificar radicalmente nuestra forma de comportarnos. Es verdad que tenemos ciertas propensiones dadas por los condicionamientos culturales, familiares, genéticos o situaciones vividas. Pero también es cierto que como seres humanos tenemos intencionalidad, es decir, la capacidad de modificar nuestra situación. Tratar de definir el comportamiento humano y encasillar en cierta tipología es simplificar demasiado la compleja conducta humana. Saber quiénes somos y hacia dónde vamos es un camino interno y un autodescubrimiento que tenemos cada ser humano. Parecería que no hay salida, pues todo lo contrario, se abre un abanico de posibilidades en donde cada uno al aprender a manejar ciertas herramientas, instrumentos, como esta poderosa máquina de transformación, podrá comprender y cimentar su vida, descubrir y construir lo que desee, por ejemplo, encontrar el propósito de la existencia, de tal manera orientar la vida de un modo querido y sentirnos al final de nuestra vida que el paso por el planeta tuvo su sentido. Si queremos entender los componentes internos y cómo están constituidos las relaciones de una galaxia, un sistema solar, un sistema estelar, una sociedad, una situación personal, un individuo, un tejido, una célula, un átomo, cualquier entidad de nuestro interés, para estudiar su proceso de transformación, el eneagrama es la mejor herramienta. De aquí en adelante vamos a llamar a nuestra entidad, o sea, a la persona, organismo, situación, concepto, objeto de estudio, vamos a llamar como individuo, que corresponde además a todo el eneagrama en su conjunto. Bueno, primero para darles un contexto general, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta ahora sí, para aclarar sobre algunos aspectos que hemos tratado, para entrar a ver un poquito el tema, a breves rasgos, tampoco vamos a profundizar mucho en el tema de las leyes universales y el método, pero sí es el encuadre en el cual se desarrollan las máquinas, ¿no? Todo esto, perdona Marcelo, todo esto no lo vas a poder pasar, no sé, en vídeo, por escrito, ¿cómo? Bueno, está en el vídeo, ¿no? Está en el Sí. vídeo que estamos grabando. Sí, en un escrito posteriormente estoy construyendo justamente este texto, ¿no? Entonces, Ajá. ¿sí? No, que me está pareciendo muy interesante el tema. Bueno. Aunque lo conocía, no tenía el contexto que tú me estás dando de él. Esa es un poco la idea, ¿no? Tener una visión más general para poder entender. Como que sería lindo poder leerlo, ¿no? Poder tenerlo para darle una repasada. Bueno, exactamente, sí. Y otra cosa también que quería llamar un poquito la atención es a que cuando alguien hable, apaguen los mix para que no se acople el sonido y no podamos, porque si no se escucha medio, hay frases que uno no comprende bien porque hay ruidos en los otros mix, eso nada más. Sí, sí. Una pregunta, Marcelo, que yo soy Vicky de Costa Rica. Muy lindo, muy interesante el tema. Es que tengo como 3 inquietudes, no sé si es el momento de hacer, tú me dirás. Una es que el eneagrama tiene 9 componentes, ¿verdad? Así es. Eso tiene que ver un poco con toda esta cosa es que lo relaciono porque lo he estado leyendo mucho con Tesla, que él decía que para entender el universo, él se basaba en el número 3, 6 y 9, porque como que tenía que ver con las leyes del universo. No sé si tiene alguna relación o si lo vas a desarrollar. Sí. Si bien, bueno, sí, lo que tú dices es verdad. No sé si Tesla lo dijo. Hay quienes le quieren endosar a un personaje algo que dice otra persona, no sé. Pero bueno, independientemente de si lo dijo Tesla o no, sí, efectivamente tiene que ver con ello, ¿no? Pero ya vamos a ver, cuando entremos en el tema justamente de enagrama, todavía estamos como bordeando el tema, ¿no? La idea es justamente ir bordeando el tema para ir teniendo una mayor comprensión. No vamos directamente al tema, sino vamos a irlo bordeando,
para ir entendiendo todos los aspectos que configuran el eneagrama, porque el eneagrama no es un elemento aislado, está interrelacionado con las leyes universales y con todas las máquinas en realidad. Entonces esa es un poco la idea. Todavía no hemos entrado en el tema del eneagrama y bueno, ahí ya más específico, preguntas sobre el eneagrama, lo podemos hacer luego cuando veamos sobre el tema, ¿no? Hasta aquí lo descrito. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Dos cositas más. Yo pienso que en el enmarque que vos dijiste, creo yo que tal vez esa necesidad de nosotros, los seres humanos, de simplificar ante un montón de opciones, y tal vez por eso es que la física cuántica a veces se pone como así, ¿verdad? Que es mucha cosa, es porque necesitamos un centro de gravedad, como decía nuestro maestro Silo, ¿verdad? Por ejemplo, en la pareja no puedes andar buscando toda la vida, tiene que haber, funcionan como ahorros de energía y como centros de gravedad, ¿verdad? Esa era una inquietud. Y la última era ¿qué diferencia habría entre el enneagrama las máquinas y el método? O más bien es una relación que el No, método está estructural. íntimamente relacionado, no se puede aislar. Las máquinas están íntimamente relacionadas con el método y las leyes universales, como ya vamos a verlo, ¿no? ¿Sí? Porque justamente cada máquina está encuadrada dentro de un método, y el método también está encuadrado dentro de ciertas leyes universales, que además ya se las conocía hace mucho tiempo. Son formas muy antiguas que Silo lo que hizo es justamente sintetizar todo ese conocimiento, ¿sí? Y actualizarlo. Eso es lo grandioso, y además ampliar ciertos aspectos que en el ámbito de la filosofía no se había visto. Ya vamos a ver, cuando entremos en el método propiamente, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el proceso histórico también, y esa síntesis que se llega en estos trabajos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces, ¿no? Si no hay más preguntas o inquietudes. Porque me parece que Morgan, algo me estabas comentando, no sé si se completó lo que me querías preguntar, para en este momento más bien completarlo, esa idea, que me pareció interesante lo que estabas preguntando. O sea, sí, la verdad es que como te digo, creo que como tú mismo dices que somos seres complejos y siempre tratamos de encontrar una simplificación de las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida, tratamos de encontrar una manera estable siempre, pero como siempre en nuestro entorno hay cambios, siempre va a tener que haber cambio interno. Entonces, si a veces hay ese desfase, digamos que la máquina se destruiría, ¿no? Y empezaría una nueva máquina. O empezaríamos a tener una propia estructura de cómo poder interpretar la manera de cómo poder mejorar nosotros en base a la máquina. Sin embargo, como dices que la máquina es moldeable, nosotros también somos moldeables y con ese moldeamiento forjamos lo que verdaderamente somos. Creo que eso sí, ¿no? Muy No bien, sé. Morgan, muy bien. Perfecto. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, vamos viendo un poco el esquema general en cuál se desarrolla, y con eso creo que terminaríamos esta primera reunión, ¿no? A ver, las leyes universales y un método. Todo en el universo obedece a leyes, y por lo tanto, para poder comprender cualquier fenómeno es necesario comprender en el marco en el que se desarrolla, y las leyes o principios que lo rigen. Para entender de manera ordenada, vamos a encuadrar este estudio desde una visión general de las leyes universales, un método para luego concentrarnos en el enneagrama. El enneagrama está encuadrado en las leyes universales. Aquí abordaremos brevemente estas leyes definidas por H. Van Doren para profundizar en ellas. Remito al libro Siloísmo, del mismo autor, y a los textos que conforman la serie El regalo de los dioses. Entonces está asimismo una ampliación de algunos aspectos está en el siloísmo, está en los cuadernos de escuela, ¿sí? Y también en los libros, en la serie que les digo, El regalo de los dioses, que está la rueda y está la máquina de máquinas. En cuanto a las leyes universales, estas leyes universales son la ley de estructura,
Esta ley nos indica que todo está relacionado e interconectado. Nada está aislado. Se dan diferentes niveles de influencia. Simplificando, para tener un primer acercamiento, podríamos plantearlo del siguiente modo. Entonces les voy a... para que vean este primer modo como bastante más simple. Aquí tenemos los dos tipos de enneagrama del cual vamos a trabajar. Vamos a enfocarnos más en este enneagrama que es más a nivel expositivo, y este enneagrama que es más operativo, ¿no? Entonces son dos enneagramas que nos ayudan a... ¿sí? Este es el enneagrama sextenario y este es el enneagrama septenario, ¿no? Ya vamos a ver por qué esa diferencia y todo lo demás. Bueno, aquí tenemos un primer esquema de la estructura. Este primer esquema, en esa idea de ir simplificando aquello que es muy complejo, nos permite percibir tres niveles, ¿no? Como podemos ver, tenemos un plano mayor, un plano medio y un plano menor. Este es un esquema estructural lineal, bastante simple y jerárquico, que nos permite ver, en primera instancia, la influencia que existe entre el plano mayor sobre el medio y este sobre el menor. Este primer esquema nos permite comprender cómo funciona la influencia entre los ámbitos. No es extraño pensar por qué este esquema haya sido adoptado por la orgánica empresarial y muchas otras organizaciones. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La estructura es flexible y dinámica. Es similar a la estructura de organismos vivos, como un sistema, por ejemplo, un sistema neuronal. Entonces acá tenemos otro esquema, ¿sí? De también una estructura. Entonces es mucho más cercana a esta forma que a la forma anterior. Si bien la forma anterior nos permite ver como claramente tres planos, tenemos un plano mayor, un plano medio y un plano menor, ¿sí? O un ámbito mayor, un ámbito medio y un ámbito menor, que simbólicamente también está dado por el plano cósmico, el plano psíquico y el plano material, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces, es mucho más similar, como les decía, a la estructura de organismos vivos como el sistema neuronal en el ser humano o el comportamiento de un cardumen, donde la red de interconexiones es muy compleja. Podríamos hablar de ámbitos en vez de planos, donde definimos al ámbito mayor como el de mayor influencia, y donde la incidencia de una de sus partes depende de la interconexión de la estructura. El ámbito mayor, en su amplitud máxima, forma toda la estructura. El ámbito medio es aquel en el que la influencia del medio se da en paridad, y el ámbito menor como los elementos constituidos por nuestro individuo. Acuérdense que cuando hablamos de individuo nos referimos a nuestro objeto de estudio, ¿sí? Aquello que queremos estudiar. Podríamos ser nosotros, podría ser una situación personal, podría ser un problema o cualquier condición o cualquier cosa que queramos estudiar, ¿sí? Entonces, son los elementos, el ámbito menor como los elementos constituidos por nuestro individuo y por el cual tiene su mayor influencia, como el todo a sus partes. El nivel de influjo depende del objeto en relación a aquello de lo que se estudia o quiere comprender. Por ejemplo, una madre puede ser una autoridad en varios aspectos con respecto a su hija y pues puede ejercer mucha influencia. Por su experiencia, estaría la madre en el ámbito mayor. Pero con respecto a otros asuntos, como en el conocimiento tecnológico de la actualidad, podría estar en situación de dependencia. Por ello, antes de emprender un estudio, es importante considerar el punto de vista y el punto de interés de aquello que se desea conocer. ¿Sí? Entonces, diversos objetos tienen diversas situaciones y depende todo del punto de vista desde el cual queremos analizarlo para poder estudiarlo. La estructura define el ámbito mayor y cada uno de los elementos están interrelacionados, donde un individuo tiene incidencia sobre el ámbito medio, además también sobre el mayor, pero está claro que tiene menor incidencia. Su mayor influencia es sobre el ámbito menor.
a él. Otra forma de comprender la ley de estructura es como una gran telaraña donde cualquier elemento, dependiendo del nivel de influencia, por su vibración, genera vibración en toda la estructura. Entonces acá también tenemos, por ejemplo, este otro esquema, ¿sí? Que podríamos decir que, bueno, donde cualquier situación que sucede en esta gran red repercute en toda la red en diferente nivel de vibración y depende del nivel de vibración para que su vibración sea mayor o menor, ¿sí? Entonces les decía que la estructura define el ámbito mayor y cada uno de los elementos están interrelacionados. Donde un individuo tiene incidencia sobre el ámbito medio, además también sobre el mayor, pero está claro que tiene menor incidencia. Su mayor influencia es sobre el ámbito menor, a él. Otra forma de comprender la ley de estructura es como una gran telaraña donde cualquier elemento, dependiendo del nivel de influencia, por su vibración puede generar en toda la estructura. Hay que considerar que esta estructura está en movimiento, cambia y se modifica. Tiene un nivel de inteligencia que depende del desarrollo evolutivo de sus componentes. Se regula y autorregula a sí misma como un organismo vivo. Sintetizando diríamos que todo está en estructura, una composición flexible y en continuo cambio. Está formado por un ámbito mayor que establece los ciclos y ritmos de toda la estructura, y es también la misma estructura, el ámbito medio que conforma los elementos en paridad con nuestro individuo, y el ámbito menor los elementos que lo constituyen, y sobre los que tiene mayor influencia. Esta forma estructural hace que todo el conjunto es más que la suma de las partes, pues a estas añade la interrelación entre ellas y nuevas síntesis que generan la inteligencia conjunta. Para una investigación, la consideración de la estructura define el punto de vista desde donde planteamos nuestro estudio. ¿Sí? Entonces decimos que todo está interconectado y en toda esa estructura hay diferentes ámbitos. Tenemos un ámbito mayor, que es el de mayor influencia. Tenemos un ámbito medio, que es en el cual interactúa nuestro individuo con su medio inmediato, ¿no? Con el medio más cercano. Y el ámbito menor, aquellos elementos que lo constituyen. Eso es básicamente como sería la estructura en su conjunto. Eso con respecto a la primera ley, la ley de estructura. Vamos a ver la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, que justamente tiene que ver con el eneagrama. Sí, porque cada una de las leyes tiene que ver con diferentes aspectos con relación al método y a las máquinas. La ley de estructura tiene que ver justamente con el punto de vista, porque para analizar cómo está interrelacionado tenemos que establecer el ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor. Y para ello es importante ver desde qué punto de vista queremos analizar y también desde qué punto de interés. Una estructura será diferente si lo analizamos desde el punto de vista, por ejemplo, estético, así lo analizamos desde un punto de vista práctico. Son dos situaciones diferentes, entonces, de acuerdo al punto de interés y al punto de vista, podemos fijar adecuadamente los diferentes ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a ver una empresa, por decir algo, esta empresa está dentro de un medio, que sería, si es una empresa comercial, dentro de un medio comercial. Entonces habría que ver que el ámbito mayor corresponde al mercado, por ejemplo, general, ¿no? Bueno, y así vamos estableciendo cada uno de los aspectos. ¿Sí? Eso sería con respecto justamente a la ley de estructura y entender que todo está interconectado, que nada está aislado. Pensar que los fenómenos están aislados a veces no nos permite tener una visión adecuada de los procesos. Y esa es una de las grandes dificultades. Recuerdo que estuve conversando con un amigo en Chile y yo le decía que a mí me sorprendía el fenómeno que sucedió con lo de la consulta para el cambio de aquella constitución que es totalmente retrógrada, que me parecía lo más obvio que sea el sí, que se haga una nueva constitución, pero sin embargo no entendía yo qué es lo que había pasado, y que claro, después de haber hecho un análisis, se dieron cuenta de que
de que, por ejemplo, el tema de la pandemia, después de fenómenos muy interesantes que se dieron en Chile previos a la pandemia, eso, la pandemia repercutió sobre ese fenómeno. Y es un tema también que está conectado, hay una interrelación de ese fenómeno con otras situaciones que suceden en el medio, ¿no? Entonces es importante poder visualizar los diferentes elementos que constituyen, ¿sí? Y que están interrelacionados con aquello que queremos estudiar. Bueno, vamos con la segunda ley, la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Como les decía, bueno, la continua evolución del universo muestra el ritmo de diferencias, combinaciones y síntesis, cada vez de mayor complejidad. Nuevas síntesis asumen las diferencias anteriores y eliminan materia y energía cualitativamente no aceptables para pasos más complejos. Eso tiene que ver, eso está en el libro El Siloísmo, ¿no? Esta definición que acabo de leer. Bueno, esta ley es la que determina el desarrollo y evolución del proceso interno de un individuo, del ámbito y de la estructura. Esta dinámica va de lo simple a lo complejo, donde el modo de desarrollo del proceso en un primer momento, los elementos están diferenciados entre sí, luego se complementan entre ellos para finalmente sintetizarse. Entonces es como la dinámica general, ¿no? Si bien en el eneagrama intervienen todas las leyes, posiblemente esta ley sea la más específica en su aplicación dentro de esta máquina, pues al estudiar la conformación de los elementos compositivos y el enfoque del ordenamiento que va de lo simple a lo complejo, encontramos su mayor aplicabilidad. Entonces el eneagrama está estructurado con 9 puntos, y esos 9 puntos justamente tienen que ver con un ordenamiento que va desde lo más simple a lo más complejo de nuestro individuo. Y tiene que ver justamente con esta ley, ¿sí? Entonces, cómo se retroalimenta internamente nuestro individuo, ¿sí? De igual manera sucede con respecto al método, que es el usado para la comprensión y desenvolvimiento a favor de las fuerzas que rigen el universo. De modo fractal, en el eneagrama se dan procesos de diferenciación, complementación y síntesis, así como también se dan los mismos procesos en todos los ámbitos circundantes, es decir, en el ámbito menor, o sea, en los elementos que lo conforman, en el ámbito medio, los ámbitos de paridad, y en el ámbito mayor que determina sus ciclos. Esta ley constituye el principio de dinámica interna dentro de la estructura. Cómo se retroalimenta, se modifica y subsiste. Se observa la capacidad de transformarse para mejorar las condiciones que lo dieron origen y su proceso de adaptabilidad de modo creciente, que lo hace progresar y transformarse, que de modo contrario fenece o se estanca. Con el tiempo, igual, se extingue. Entonces, justamente esa capacidad que tiene nuestro individuo para ir generando nuevas síntesis dentro, internas. En un momento dado, en nuestro individuo hay diferencias. Hay elementos que están diferenciados. Luego, también se elimina aquella materia y energía que no le sirve para nuevos procesos, ¿sí? Esa es como la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Si vamos superando aquellas dificultades y cosas viejas que vamos arrastrando y vamos tomando nuevas posturas, nuevas formas de ver, vamos a ir avanzando. Siempre como en Hola, hola, Dieguito. Fíjate que es Marcelo, mi compañero de... Entonces, eso es justamente lo que nos indica esta ley, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario. Sí, Marce, yo tengo una. Verás, de lo que dijiste de los 3 métodos que podemos, o sea, depende del caso en el que estemos, depende de eso, es como que implantamos el método. Pero yo quería saber si podemos implantar los 3 al mismo tiempo. O sea, porque dices que igual como todo se complementa con todo, ¿no sería como una desconexión por el desarrollo de cada método? Porque los 3 están interconectados y de cierta manera ayudan al desarrollo total. Aunque nunca llegamos a la totalidad absoluta, pero lo intentamos.
Entonces, ¿no sería de hacerlo con los 3 métodos? ¿O es como que tratamos de especificarnos en un punto A ver, principalmente? ¿a qué te refieres con los 3 métodos primero? Con los 3 métodos, con los 3 enagramas que acabaste de mostrarnos. A ver, tenemos básicamente 2 enagramas. Bueno, el primero es la de Ramón Llull, ¿no? Sí, la máquina lógica. Sí, no vamos a trabajar con esa. Ese era como un ejemplo que fue la primera máquina que apareció, digamos, como tal, no, más bien dicho, no que apareció, porque las diferentes máquinas son mucho más antiguas, pero aquella que fue explicada de algún modo es la de Ramón Llull. Esa no vamos a trabajarla, ¿no? Me refiero a los enneagramas, a los 2 enneagramas, la una que es expositivo y la otra que es para cuestiones funcionales, ¿sí? Esa es la idea. Solo vamos a trabajar con una de ellas, de las 2 máquinas. En esa máquina hay diferentes momentos. Hay un momento de diferenciación, uno de complementación y una síntesis, que luego vamos a revisarlo ya más en detalle. Ahorita estoy dando como el esquema general para luego entrar propiamente en el método y en el enneagrama, ¿sí? Eso. Ya, gracias, Marcia. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, inquietud para pasar a la siguiente? Sí, sí, tuve que ir al baño. ¿Y cuál era la primera ley? No, escuché toda la primera ley, pero no la alcancé a notar. A ver, la primera es la ley de estructura, ¿no? Ley de estructura. ¿Sí? ¿Y la segunda? La segunda, la que vimos hace un ratito, es la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Gracias. Muy bien, ahora vamos a ver la ley de concomitancia. A ver, esperen para compartirles. ¿Dónde está? Bueno, la ley de concomitancia. Al estar todo interconectado, entendemos que la misma estructura genera fenómenos concomitantes o de sincronicidad. De otro modo, no es posible entenderlo. Esa interdependencia genera la simultaneidad. Para explicar cómo funciona la concomitancia, lo haremos ejemplificando desde el ámbito físico. Bueno, les cuento, yo estudié física pura, entonces muchos de mis ejemplos y cosas están encuadrados dentro de ese ámbito que es el que me permite entender un poquito mejor todos estos fenómenos que no solo van desde el ámbito físico, ¿sí? Porque lo que sucede a nivel físico también sucede en otros espacios, en otros fenómenos, ¿no? Entonces mis explicaciones van a ir desde el ámbito físico, que es de donde yo me muevo, básicamente. Se podría dar otro tipo de ejemplos en lo relacional y otro tipo de cosas, pero voy a darles primero el ejemplo a nivel físico para ir entendiendo qué es esto de la concomitancia, porque como todo está interconectado, decíamos que esa interconexión justamente produce la concomitancia. La concomitancia significa que 2 fenómenos suceden simultáneamente a la vez, ¿no? Entonces, al estar todo interconectado, entonces entendemos que la misma estructura genera fenómenos concomitantes o de sincronicidad. De otro modo, no es posible entenderlo. Esa interdependencia genera la simultaneidad. Para explicar cómo funciona la concomitancia, lo haremos ejemplificando desde el ámbito físico, que de igual manera se puede extrapolar a otros ámbitos. Christian Huygens, en 1665, al trabajar con péndulos de relojes, se dio cuenta, les voy a compartir una imagen. ¿Sí? Entonces, este es como el experimento que hizo Christian Huygens, ¿sí? Que puso eran 2 relojes que estaban sobre una superficie, ¿sí? Al estar estos conectados justamente por esta superficie y estar en movimiento, él se dio cuenta que estos, al estar sostenidos por un plano flexible, la vibración se transmite entre ellos y llegan a sincronizarse. Entonces, como podemos ver, en los relojes de la izquierda no están sincronizados, están con sus movimientos
diferentes. Y luego con el tiempo se van sincronizando, ¿sí? Esto se puede ver, por ejemplo, sobre todo cuando tienen diversos... Perdón que te... género. ¿Cómo? Espérate que... Quiero preguntarte una cosa. ¿Ese entorno flexible que dices es parecido con la tela de una araña? Claro, también, claro, sí, sí. Sí, sí, claro, porque en la telaraña también, al estar interconectado todo, se da el movimiento y cualquier vibración repercute en todo. Ahí vamos a ver algunos ejemplos con respecto a eso, ¿no? Entonces él se dio cuenta que justamente al estar conectados, se transmiten entre ellos y llegan a sincronizarse. Entonces, en un primer momento, en el momento 1, los relojes marcan la misma hora, pero los péndulos están desfasados. Al paso del tiempo, en el momento 2, y por transmisión dada por la base, después de un tiempo las frecuencias diferentes interfieren y se superponen para formar una única onda, llegando a sincronizarse. Vamos a explicarlo esto gráficamente. Les voy a poner un gráfico para que vean cómo es que se da este fenómeno, que me parece que es importante entenderlo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ondas, ¿no? Tenemos esta onda de aquí, que es la onda 1, ¿sí? A ver. Esta es la onda 1, ¿sí? Y acá tenemos la onda 2, ¿sí? Cuando están en fase, ¿qué quiere decir que en fase? Que coinciden los puntos más altos de la onda, la amplitud, coinciden en un mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Cuando están en fase, estas dos ondas lo que hacen es que se montan una sobre otra y se produce la suma de las dos ondas. Esta de acá es la suma de las dos ondas. Entonces podemos ver que en este caso justamente se produce esa superposición de ondas. En el caso extremo, en el otro caso, sucede todo lo contrario, cuando están totalmente desfasadas, que es en este caso de aquí, ¿sí? Tenemos las dos ondas, están totalmente desfasadas, y lógicamente hace que la onda disminuya. ¿Sí? Yeah. Este fenómeno que es físico, digamos físico en el aspecto de estas ondas, también podemos hablarlo en otros aspectos, porque en realidad todos son como vibraciones que se van emitiendo en las relaciones. Si tenemos dos ondas superpuestas, la onda 1 y onda 2, en fase, como en el primer caso, es decir, el inicio y el final del ciclo coinciden, en donde sus crestas y valles están alineados, las ondas superpuestas de esta manera dan como resultado una onda compartida cuya amplitud es igual a la suma de las amplitudes de la onda 1 y la onda 2. Se suman, ¿no? Observamos en esta figura, en la que está ahí ahorita, que se amplifican en el caso anterior, digamos, se amplifican las ondas. En el caso opuesto, cuando en esa superposición se produce un desfase total, es decir, la cresta de la onda está alineada con el valle, ¿sí? La cresta es la parte más alta y el valle corresponde a la parte más baja, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando, si pueden ver, cuando justamente la cresta de una onda coincide con el valle de la otra onda, ¿sí? Entonces la onda resultante es la resta de las dos amplitudes. Claro. Ahora, sí, Marcela, una preguntita. Sí. Para que esto se produzca, tiene estas dos individuos, digamos, que vibran de forma diferente y se van alineando, ¿no? Ajá. Tienen que estar más o menos cerca o parte del mismo sistema. Claro, dependiendo de lo que estamos hablando, cómo está interrelacionado. Por ejemplo, digamos, hay situaciones en que todo el mundo está interconectado, ¿sí? Todos estamos interconectados. Todos dependemos de la situación mundial manejados actualmente por toda la banca internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno que suceda en un punto dentro de
esa interconexión, que todo, al estar todo interconectado y cada vez está más interconectado todas las relaciones. Entonces, lógicamente, cualquier fenómeno que sucede en un punto repercute en todo el planeta. Por ejemplo, lo que sucede ahora en Europa repercute en todo el planeta, igual lo que sucede en América o lo que sucede en África. Repercute dependiendo en el ámbito de lo que estamos hablando. Hay situaciones más locales, de hecho, que su influencia es menor sobre otros aspectos, ¿sí? Claro. Pero depende de cómo está interconectado esas interrelaciones, justamente, ¿no? En esa estructura. Ahora, está mucho más interconectado de lo que creemos las cosas, ¿no? Hay fenómenos que pensamos que no tienen relación con otros, pero sí están interrelacionados. Eso también hay que tomar en cuenta. Bueno, estos dos casos que les di acerca de las ondas, que son los casos extremos, en donde la una es la suma de las dos ondas y la otra es la resta, hay situaciones intermedias, entonces que irían desde la resta de las dos a la suma de las dos, ¿sí? En cuanto a la amplitud de la onda. Así es que depende también de la influencia que podemos generar en nuestro medio, ¿sí? Y de que esa frecuencia en la que andemos pueda repercutir de mayor modo en el sistema general. Yo creo que hay un ejemplo claro que podemos ver eso. Recuerdan en los años 80, donde era bastante inminente una cercana Tercera Guerra Mundial. Era como claro, y la situación y las condiciones que se daban era muy terrible, ¿no? Tal vez muy parecidos a la situación que vivimos ahora. Sí, exactamente. Es muy parecida a la situación que vivimos ahora. Pero algo pasó. Y ese algo que pasó tiene que ver con la humanidad en general. Que pudimos revertir de algún modo ese momento que se veía como muy grave, como es ahora. ¿Sí? Y de algún modo, las diferentes acciones que vayamos haciendo en cada uno de los espacios en los que nos encontramos es de vital importancia en el desarrollo conjunto, ¿sí? Para que justamente se pueda revertir. Es decir, generar una onda totalmente opuesta a la onda de cataclismo que se viene en esa, ¿sí? Pero yo sí tengo fe en la humanidad y creo que sí lo vamos a lograr. Y espero que lo podamos. Claro que lo vamos, por supuesto que sí. Esa es la idea. Bueno. Perdón, yo te preguntaba el ejemplo, porque una cosa muy, que siempre, no sé si lo saben, pero todas las niñas que han estado en colegios de niñas saben que cuando uno está en un grupo de amigas que se juntan, después de un tiempo, terminamos todas teniendo los ciclos menstruales al mismo tiempo. Y eso, yo no sé si los varoncitos lo conocen, pero todas las chicas lo saben. Y eso es justamente lo que estabas hablando. Lo que pasa es que lo divertido es que no son todas las niñas del colegio que terminan menstruando al mismo tiempo, claro. Sino son los grupos que están más cerca, las amigas. Así es. Por eso te preguntaba. Sí, justamente vamos a hablar un poquito, vamos a hacer algunos ejemplos al respecto, vamos a hablar algunos ejemplos. Y muy bueno el ejemplo que lo das, ¿no? Sí, porque hay algo que van compartiendo, igual los estados de ánimo, igual, por ejemplo, me parece que este espacio, y esa es la idea de estos espacios que estamos generando, es poder elevar un poquito esas vibraciones para ponernos en otra sintonía, ¿no? General. Bueno, desde este principio de superposición, en el experimento de Huygens, tanto los relojes como el piso están en estructura, donde los péndulos, al estar en vibración, comparten esa vibración transmitida por medio de la tabla que sostiene a todo el sistema. En su visión más alta, la vibración total, la suma de sus ondas, constituye el ámbito mayor. Esta influencia sobre cada péndulo hasta entrar en sincronía. Esto que sucede con los relojes de Huygens acontece con todas las situaciones. Observen con atención y verán que las personas cuando están juntas se suelen sincronizar en el movimiento. No me refiero a los tiempos en el caminar, porque si van juntas es lógico pensar que lo hacen con la misma rapidez,
Me refiero a la sincronía en sus movimientos, como en el caso de los relojes, en el que los péndulos terminan sincronizados. En la inauguración del puente colgante en Londres, en el año 2000, el Millennium Bridge, un puente peatonal, los caminantes empezaron a sincronizar sus pasos. Por la frecuencia entró en resonancia con la estructura y empezó a tambalearse. Luego se cerró para resolver el problema. Este tema de la sincronización sucede a toda escala, y esto es la explicación por lo que curiosamente se dan las aparentes coincidencias. Todo fenómeno en la naturaleza, por la interacción, genera sincronización. Por ello, es tan importante en qué vibración andamos para elevar la frecuencia a nuestro alrededor, porque queramos o no, siempre estamos interactuando, aunque estemos quietos y en silencio. De ahí la importancia de tomar en cuenta a las personas con quienes nos rodean, con quienes nos rodeamos. Nuestros pensamientos son vibraciones. Es tan importante nuestros pensamientos como nuestras acciones, porque nuestros pensamientos no solo quedan en la cabeza, se expresan, sin darnos cuenta por medio de la palabra o el silencio, y actitudes que de una u otra manera muchas veces terminan en acciones o inacciones. Para el caso es lo mismo, que configuran nuestra experiencia. Cada elemento forma un entrelazamiento, como el dado en las partículas subatómicas, en donde la interconexión se da de modo simultáneo. Hay el tema a nivel cuántico, el entrelazamiento cuántico, explica que si una partícula es entrelazada con otra, modifica su estado, y esto modifica instantáneamente a todas las partículas que están entrelazadas. ¿Sí? Eso con respecto a esta ley de la concomitancia y los diversos fenómenos que suceden simultáneamente en dos situaciones que se dan a la par, ¿no? Hay muchos descubrimientos, asimismo científicos, que se dan de manera simultánea. Bueno. Vamos con la cuarta ley, la ley de ciclo, para terminar toda esta visión general. Si quieren, luego podemos ir ampliando sobre al respecto. Pero la ley de ciclo, todo en el universo y toda estructura tiene un momento de diferenciación, de complementación y de síntesis. Todo nace, se desarrolla y muere, con lo que se da el surgimiento a un nuevo proceso. Todo está determinado por ciertos ciclos y ritmos que marcan un tiempo que no es lineal, sino cíclico. Estos ciclos y ritmos están generados por la misma estructura que constituye el ámbito mayor. Todo tiene una etapa de formación, de desarrollo y de declive, que permite el nacimiento de un nuevo momento. Para entender esta forma abstracta de todas las leyes, lo haremos mediante un ejemplo. Si tenemos una sociedad organizada con orden jerárquico, donde algunos se encuentran en la cabeza, actuando con mayor autoridad, limitando el accionar de quienes están en la base. En este caso, el ámbito mayor estaría formado por las autoridades que obligan un modo de accionar en toda la estructura, así como las reglas y exigencias que imponen. A su vez determinan los ciclos de la estructura, pero también, como toda estructura, por más que quiera mantenerse rígida y no cambiar, está también sujeta a las mismas leyes que exige un ámbito mayor, y a su vez, dentro de la misma estructura también se dan situaciones en donde quienes se encuentran desplazados de la decisión por la ley de superación de lo viejo por lo nuevo, caen en cuenta que toda la organización depende del accionar de cada una de las partes y van generando las diversas formas que pueden modificar la orgánica jerarquizada. Claro está que todo dependerá del grado de influencia que se puede generar. Mientras no cambie la amplitud vibracional capaz de revertir las condiciones generales, la estructura sustancialmente no se modifica. Esa sociedad estará destinada a su caída. El desarrollo de toda estructura se da de 4 maneras: evolutiva, aquella corriente creciente de desarrollo como la vida, o el proceso de hominización, ¿sí? Existen 2 procesos, el de hominización y el de humanización. El de hominización es un proceso evolutivo, que es el que nos ha traído hasta acá, ¿sí? Hay un proceso decreciente o involutivo destinado a su fin, como en el caso de los imperios o en el orden natural, de especies sin mayor diversidad o condiciones necesarias
de supervivencia, de anquilosamiento o cristalización, formas de lenta extinción, y la transmutativa, que genera un salto cualitativo como el proceso de humanización. Entonces, el proceso de humanización es un proceso, es un salto cualitativo. Hay que considerar que también esta sociedad de la que estamos ejemplificando está sometida a un ámbito mayor, que puede ser el planeta, el cosmos, y que constituye su ámbito mayor. Esto sucede con la especie humana que si no revierte todas las situaciones contrarias que estamos viviendo y toma un camino transmutativo, porque dadas las condiciones sociales y del planeta, con un proceso evolutivo no bastaría y podría desaparecer. Pero tengo realmente la fe que como seres humanos encontraremos el camino y divisemos un horizonte y un surgimiento de una nueva humanidad. Eso con respecto a las leyes universales, ¿no? Tenemos las 4 leyes universales. Decimos que la ley de ciclo tiene que ver con los ritmos que todo tiene en el universo, y dentro de esos ritmos hay 4 formas en ese proceso, ¿sí? Que es la evolutiva, que es un proceso, el proceso natural que ha llevado la naturaleza y que nos ha traído hasta un cierto momento, y hay otra que es la involutiva, que es un retroceso, hay una de cristalización y hay una transmutativa. Nuestro proceso como humanidad, en realidad en la historia es muy cortito, es muy pequeñito, tenemos un gran trecho de prehistoria, entonces todavía nos domina esa cabeza homínida, ¿sí? Donde la violencia es un modo de dominio y de proceso dentro de ese ámbito. Y necesitamos ahora pasar a otra cosa, dar un salto cualitativo. Y para eso justamente es la humanización del mundo, ¿no? Eso con respecto a las leyes universales. Les voy a hablar, y para cerrar el tema, un poquito del origen del eneagrama, cómo surge el eneagrama, de dónde surge, para ya luego en la próxima reunión ya entrar propiamente en el estudio del eneagrama. Y el origen del eneagrama desde un punto de vista práctico parecería no ser importante conocer el origen del eneagrama. Sin embargo, para imbuirnos en el espíritu del cual partió y comprender su forma y estructura, es pertinente. El hilo conductor histórico, sea este fáctico o mítico, es el que permite comprender con mayor profundidad su importancia, además de su utilidad y aplicabilidad. Desde la experiencia y con la acumulación histórica surge una síntesis que sirve al desarrollo conjunto. Cuando hablo de que sea fáctico o mítico, eso no es tan importante, porque si hay un mito del cual es compartido por gran parte de la humanidad, eso repercute de una u otra manera en su accionar, ¿sí? Los mitos son importantes, no por ser mitos, no por ser simplemente una creencia, sea esta creencia válida, o más bien sea esta creencia en algo real o ficticio. Lo que creamos, lo que creemos es importante, porque de acuerdo a lo que creemos, también actuamos en la vida. Entonces es importante ese aspecto. Y de ahí la importancia del estudio de los mitos, porque los mitos de una u otra manera actúan sobre nosotros, ¿sí? Si bien es una creación, o puede ser una creación, o esté solamente en la mente de los seres humanos, actúa sobre nosotros. Es importante por un lado darnos cuenta que los mitos están en nuestra cabeza, pero actúan en el mundo, ¿sí? Eso. Entonces, bueno, remontándonos en la historia, según varias tradiciones, se puede encontrar algunos vestigios que datan del siglo X dentro de la filosofía sufí, una corriente de pensamiento islámico, en búsqueda del conocimiento. Pero si vamos más atrás, nos podemos encontrar con los babilonios, los sumerios, Gilgamesh y la leyenda del ser inmortal. Curiosamente está relacionado con toda esa historia. Los babilonios, una cultura con conocimientos astronómicos y matemáticos sorprendentes, que heredaron luego a los egipcios, griegos y también hacia Oriente. Al estar entre el Oriente y el Occidente, influyeron en el desarrollo científico sobre gran parte del planeta. Tuvieron una relación muy cercana con diversos pueblos y construyeron
en base al movimiento del Sol y las demás estrellas desde la Tierra, la medición del tiempo. Seguramente por esa relación con el cosmos crearon un sistema sexagesimal, es decir, el 60 como base, ¿no? Un año alrededor de 360 días, es decir, 6 por 60. Y también por esa relación la medida de la circunferencia de 360 grados, que curiosamente es el tiempo en que la Tierra da alrededor, ¿no? 365 días, pero ajustándole para facilitar los cálculos diríamos que en 360 días. Por último diríamos en 12 meses de 30 días, ¿no? 360 grados corresponden, y también a su vez cada grado dividido en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, ¿sí? Es curioso el nombre de segundos, justamente se da porque habían los primeros, que eran los minutos, y los segundos eran los que vienen después, o sea, por eso los minutos y los segundos. Quedaron los segundos hasta ahora para usar el tiempo. Pero es en esa división que tenemos cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Luego se les llamó minutos y segundos, ¿no? Primero eran los primeros y luego eran los segundos. Los segundos sí quedaron como tal. Bueno, entonces ellos tenían un sistema sexagesimal, pero curiosamente también dentro de esa forma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el eneagrama? Ya vamos a ir viendo cómo está relacionado con el eneagrama esa visión babilónica de su numerología. La numeración es cuneiforme, es decir, eran unas cuñas, sí, que grababan sobre barro y quedaban marcadas sus formas. Acá les voy a indicar cómo era la numeración de los ¿sí? Esta es la numeración de los babilonios, ¿no? Que eran cuñas que quedaban grabadas sobre la arcilla, ¿sí? En el sistema sexagesimal babilónico no existe el cero. Esto implica que sus mediciones del tiempo, al ser cíclicos, no tienen un inicio. Se podría decir que la unidad marca el inicio. Aunque los babilonios conocían los números fraccionarios, y que esos van hasta el infinito. Esa relación que para ellos tenían los ciclos de la naturaleza y el cosmos son de suma importancia. Su numeración no estaba alejado de la cotidianidad, como en el intercambio comercial, todo relacionado con su vivencia, lo estelar y lo cósmico. La importancia del número 9 se refleja en todas las relaciones del círculo y la circunferencia, 360 grados, ¿no? Si suman ustedes 3 y 6, nos da 9. 9 por 40 nos da 360. Que en un sistema cíclico nonario de 9 números, para determinar a qué número corresponde cíclicamente y siguiendo la secuencia en la circunferencia, tendríamos el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, si ordenamos este sistema en un sistema nonario, o sea, de 9, tendríamos así, ¿no? ¿Sí? Y como vemos aquí, por ejemplo, aquí este es el número 2, ¿sí? Este de aquí es el número 11. A ver, no, este es el número... Perdón, Sí. ¿qué es un sistema nonario? Un sistema De 9 basado en el números. número 9. 9 números, sí. Un sistema de 9 números. Entonces, estamos viendo justamente cómo se van repitiendo para entender lo que luego se llamó la suma teosófica. No sé si han oído sobre la suma teosófica, pero es justamente porque se basa en el tema de que no son 9, son 9 los signos, no 10 como en el sistema decimal que tenemos nosotros, sino en un sistema que usaban los babilonios, que era un sistema sexagesimal. Pero si ordenamos en un sistema nonario, o sea, de 9 números, ordenados en un eneagrama, ¿sí? Acá está la traducción en los números, ¿sí? Tendríamos el 2, el 11, este es el número 2, este es el 11, ¿sí ven? Este es 10 y este es 1, por eso es 11. Este es 20, ¿sí? Este es 29 y este es 38, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al sumar, cada uno de ellos nos da la columna de 9. Si sumo el 1 y el 1, me da el 2. Si sumo el 2 y el 0, me da el 2.
Si sumo el 2 y el 9 me da el 11. Y el 11 equivale al 1 más 1, que es 2. Es porque justamente es un ordenamiento nonario. ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, ese es. Hola Marcelo, Hola. un hincapié, saludos a todos y a vos especialmente. Yo creo que acá es fundamental caer en cuenta que no está el 0. Ajá, justamente, no está el 0, ¿sí? Como les decía, en el sistema babilónico no existe el 0, pero no existe el 0 porque parte justamente de la existencia, que es el número 1. Luego aparece el número 0, ¿no? ¿Sí? Claro, que supone la inexistencia matemáticamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, para una mirada natural, las cosas siempre existen. Existe lo que se ve, lo que no está, y bueno, no está, volverá, estará del otro lado, estará más lejos. Pero no había un cuestionamiento sobre la no existencia, y mucho menos sobre los números negativos. Así es. En ese momento. Entonces, a mí me parece que esto es básico para entender cómo se miraba. Tampoco existían los quebrados porque ellos no veían medio burro o medio árbol. Bueno, en algunos casos sí, o sea, no están así. De hecho, sí tenía un estudio de los números, de las partes, ¿no? Porque sí, igual partían cosas, ¿no? Se parte un pedazo, ¿sí? Puedes repartir cosas, ¿no? En la mitad, en la cuarta parte. Sí existía el número de las fracciones, ¿sí? Lógicamente, la aparición del 0 facilita muchos cálculos. Por ejemplo, hacer las sumas en un sistema que no sea el decimal es mucho más complejo. De hecho, la aparición del número 0 y de incorporarle dentro del sistema de numeración sí permitió el avance en muchos aspectos. Pero hay que ver también lo que Jorge decía y que me parece fundamental, es que justamente el 0 es la inexistencia y todos los números naturales es aquello que podemos ver. Y como bien lo dice, claro, tenemos un árbol, no tenemos media vaca, pero podemos partir la vaca el momento en que lo cocinamos y repartimos. Entonces en ese momento ya existe eso de los números fraccionarios, ¿sí? Bueno, continuemos y para cerrar esta parte, ¿sí? ¿Algo más? No, me quedé con la vaca cortada. Sigue. Esto es lo que, bueno, esta forma de sumar los dígitos, ¿sí? Es lo que Leon Chauvin en 1843, según él cuenta de su maestro, que su maestro le había enseñado, el Louis Claude de Saint-Martin, no sé cómo se pronuncia esto en francés, estoy castellanizando un nombre en francés, bueno, llamó la suma teosófica. Luego fue llamada reducción teosófica. Podemos suponer que aduce a que guarda una síntesis de sabiduría divina. Volviendo a los babilónicos, 360 corresponde reductivamente al número 9, y que en la suma de los ángulos de todos los polígonos, en su reducción teosófica, también nos da 9. Por otro lado, tenemos que la mayor área se puede cubrir sin solapar ni dejar huecos con figuras geométricas regulares, iguales, de figuras geométricas iguales, regulares iguales. Son aquellas que los ángulos de sus vértices son submúltiplos del 360. Este es el triángulo de 60 grados cada ángulo, el cuadrado de 90 y el hexágono, ¿sí? Entonces tenemos, son múltiplos, todos son submúltiplos de 360. Les voy a indicar justamente, claro, cuando unimos cuadrados podemos, ¿sí? Son las formas más, para cubrir un área, ¿no? Y tenemos los hexágonos. Entonces tenemos los cuadrados, los triángulos, los hexágonos. Si alguien tiene interés matemático, puedo contar un poquito más. La idea es más bien tener una visión general y no meternos tanto en matemáticas, nada más que sabemos que hay una fuerte resistencia a muchos hacia las matemáticas. El cuadrado, que al unirse con otros forma otro cuadrado, y los triángulos que forman además otro hexágono.
No es casual que en la astrología babilónica las relaciones formadas por triángulos, trígonos, cuadrados, cuadraturas y hexágonos sextiles son de gran importancia. ¿Sí? Justamente porque estas figuras son aquellas que nos permiten solapar y cubrir diferentes áreas. Otras formas no se pueden. Si cogemos un pentágono y queremos unir con otros pentágonos, no podemos formar estas formas, esto así. Solamente se pueden hacer con cuadrados, con triángulos y con hexágonos. Eso ya lo vieron los babilónicos, justamente, que luego fue llevado. Conocemos esto más por Pitágoras que por los mismos babilónicos, porque como sabemos muchas cosas se han ido perdiendo, pero Pitágoras estuvo en Babilonia, según nos cuenta Jámblico en uno de sus textos, ¿sí? En la historia él revisó el tema y Pitágoras fue el que llevó estos estudios hacia Grecia, y luego Platón retoma cuestiones de los pitagóricos, ¿sí? Y todo el avance parte un poco desde acá, ¿no? De las formas, la más eficiente corresponde al hexágono. Por esta razón vemos en la naturaleza muchas estructuras hexagonales, como en el panal de abejas, que guardan la mayor cantidad posible de miel en menos espacio. Por eso los panales de las abejas son de formas hexagonales. ¿Sí? Lo mismo vemos, por ejemplo, en el salar de Uyuni, en Bolivia, ¿sí? Que por la sequedad se producen hexágonos, ¿no? No sé si lo han visto. Bueno, entonces, el hexágono es que cubre el mayor espacio. Aparentemente esto, ¿qué tiene que ver con el enneagrama? Ya van a ver que tiene que ver todo con el enneagrama en realidad. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿sí? Que cubre mayor área. A su vez también justamente en el telescopio James Webb, que tiene 18 espejos hexagonales combinados con los que se puede observar con mayor precisión los confines del universo conocido. Entrando en tema del enneagrama, según lo que nos cuenta John Bennett en su libro Gurdjieff Making a New World, el enneagrama fue introducido en Europa por Gurdjieff cuando en uno de sus viajes legendarios tomó contacto con la hermandad Solomon en Asia Central. Allí conoció el símbolo del enneagrama, que representa un sistema de pensamiento, y en sus danzas rituales figura el avance sobre el azar. Gurdjieff da un paso más y establece, siendo músico, una relación con las notas musicales y las octavas, que se explicarán más adelante. Hay quienes dicen que Pitágoras usó el enneagrama con las octavas, pero no hay verificación de aquello, ¿sí? O sea, lo que se conoce en realidad es que Gurdjieff, si bien hay, como les digo, hay representaciones en ciertos grupos antiguos del sufismo, donde está representado el enneagrama, nada más está dibujado el enneagrama. Con Gurdjieff, que Gurdjieff va llevando a Europa, establece en sus danzas el enneagrama, ¿no? El uso del enneagrama. Y luego, bueno, luego hay varios otros que trabajan al respecto, ya les voy a comentar. Entre los desarrollos encuadrados dentro de la psicología y bajo una influencia de Gurdjieff, tenemos los trabajos realizados por Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Bennett, Rizzo y Hudson, encaminados todos ellos en una relación y estudio de tipos de la personalidad, que ha sido llamado como eneatipos. El presente escrito no tiene una relación con ninguno de ellos. Se fundamenta en los trabajos y escritos realizados por H. Van Dalen, por Silo, en la década de los 60 y 70 del siglo XX, y el uso de sus herramientas para estudiar los elementos compositivos, la relación interna que existe entre estos y la relación que tiene el individuo con su medio externo. Todo esto en correspondencia a un método y las leyes universales expresadas en sus textos. De los trabajos de Gurdjieff hay algunos elementos que sí se fueron tomados. El tema, por ejemplo, si ustedes ven aquí el enneagrama que les presenté primero, este enneagrama encontramos las notas musicales, que tiene que ver justamente, ¿sí? Aquí ven las notas musicales, ¿sí? Que tienen que ver justamente con
Es el esquema planteado por Gurdjieff, que luego vamos también a ir estudiando este tema de las notas musicales y cómo es, porque es un tema también vibracional, de cómo vibracionalmente se dan los procesos, ¿no? Si bien es simbólico, ya vamos a ir viendo justamente todos esos aspectos. ¿Sí? Bueno, y para empezar, bueno, sobre algunas generalidades. Empezaremos por definir que el enneagrama es un término que se deriva del griego, enia, que significa 9, y grama, trazado. Constituye una división de la circunferencia en 9 partes, cada una de 40 grados. 9 por 40 es 360, en donde se puede observar un proceso interno en línea temporal y una relación interna de saltos temporales, conscientes o no, que acontecen en nuestro individuo. Más adelante explicaremos de esto que estamos hablando. Desde nuestro enfoque podemos hablar de dos tipos de enneagramas. Uno septenario, que es el que le estoy enseñando. ¿Sí? Este es el enneagrama septenario. Y otro sextenario. Este es el enneagrama sextenario. ¿Sí? El septenario porque se forma de la relación de 1 entre 7. Si dividimos 1 entre 7, o sea, 1 dividido para 7, que corresponde al número 0,142857 y se va repitiendo, ¿no? 142857, 142857, así hasta el infinito. Y otro denominado sextenario, porque en este lo que nos interesa son las relaciones de 6 elementos que forman una secuencia frecuencial en octavas que nos da ciertas proporciones que sirven muy bien para la métrica y proporción. Entonces, existe un enneagrama septenario que es más expositivo para explicar situaciones y otro sextenario que nos sirve para ver las medidas y proporciones, porque está ordenado en octavas también, ¿no? ¿Sí? Bueno, y para cerrar vamos a ver el tema del triángulo, que era algo que por ahí alguien preguntó y comentó, ¿sí? Que comentó acerca de Tesla, no sé si Tesla lo planteó. De hecho, como les decía, sí tiene que ver con lo que se decía de los números 3, 6 y 9. Ese triángulo, primero el triángulo en el enneagrama constituye una representación gráfica de la Trinidad, en la concepción de 3 principios universales, configurada en diversas creencias a lo largo de casi todas las culturas, haciendo una correlación con nuestro esquema. En la India, Shiva representa la diferenciación. Shiva representaría la diferenciación, como el dios destructor, pero a su vez necesario para la construcción del universo. Vishnu, que con sus avatares, que protege y preserva, representa la complementación. Y Brahma, la síntesis. Los egipcios tienen a Osiris, Isis y Horus. La trinidad griega, Zeus, Atenea y Apolo. La romana, Júpiter, Mercurio y Venus. Existen otras trilogías que representan los diferentes planos, como en la visión andina, el Uku Pacha, mundo inferior, representado por la serpiente, el Kai Pacha, mundo medio, representado por el puma, y el Hanan Pacha, el mundo superior, representado por el cóndor. Todos representan 3 aspectos, 3 fuerzas. De la fuerza contrapuesta en la diferenciación, se da una segunda fuerza que complementa las diferencias, para finalmente sintetizarse. Podríamos decir que los componentes contrarios, más positivo y negativo, cuando logran complementarse, positivo o negativo, como en la formación de los átomos, entre protones y electrones, que en su complementación logran sintetizarse y que forman también iones, es decir, átomos con carga positiva o negativa, surgiendo nuevamente otra diferenciación, ¿sí? Lo que forma los diversos elementos químicos que se complementan de igual manera para constituir los diversos compuestos, como el agua formado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No todos los casos, disculpen, esta parte está todavía, estoy desarrollándola, ¿sí? No todos los casos
No en todos los casos se logra la complementación, y peor aún la síntesis. Por ejemplo, cuando se encuentra un electrón y un positrón, se aniquilan entre sí liberándose energía y aumentando la entropía general del sistema. Para que exista una fuerza debe haber una interacción entre ellas, entre los diversos elementos. Estos elementos de modo reductivo representan la dualidad. Esa dualidad capaz de generar algo nuevo por su complementación. Podríamos decir que todo individuo tiene en sí también esos tres elementos que le permiten relacionarse con el medio y evolucionar. Cuando logramos complementar y sintetizar nuestras diferencias es como podemos avanzar. Ahora, volviendo al tema y al esquema del enneagrama, tenemos justamente como lo decía, me parece que era Ame que decía acerca del punto 3, 6 y 9, ¿no? ¿Sí? Entonces, los puntos 3, 6 y 9 están relacionados con las tres fuerzas e interacciones y cuya energía va siendo cada vez más sutil. Fíjense en una cosa, esto de diferenciación, complementación y síntesis, ¿sí? Esto de la trilogía de las tres fuerzas ya es conocido desde muy antiguo, ¿no? Como les estaba comentando. En el ámbito ya occidental, digamos, más moderno, el primero que tuvo un cierto acercamiento fue Hegel, cuando planteó lo de, bueno, él no lo planteó, pero se sintetiza en lo de tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? La diferencia de esa forma de tesis, antítesis y síntesis con nuestra visión, o con la visión que dio Silo, acerca de diferenciación, complementación y síntesis, es que en la tesis, antítesis y síntesis hay una visión lineal. En cambio, en la visión de diferenciación, complementación y síntesis, es una visión más estructural y es no lineal, más bien es cíclica y tiene que ver con una visión mucho más amplia, ¿no? Donde los elementos que están aparentemente inconexos logran conectarse por esa complementariedad, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces los tres puntos 3, 6 y 9, estas entradas corresponden a los puntos 3, 6 y 9, que están relacionadas, déjenme ver si les puedo compartir el siguiente esquema, y con eso sí ya terminamos. A ver, se me quedó ahí, ya se movió. Se me puso un poco lenta la máquina. Vimos, sí, ya vimos. Ah, aquí está, ¿no? Veamos, sí. Estamos estos tres puntos. El punto 3, 6 y 9, ¿no? Que están relacionados. ¿Podés correr un poquito la imagen para poderla verla mejor, por favor? ¿Qué me decía? ¿Le amplío? No, que la corras un poquito para la derecha o izquierda, para poderla verla mejor, porque no la alcanzo a ver con el móvil. Ahí se la ve mejor. Ahí se ve mejor. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, entonces tenemos los tres puntos, ¿no? Que están ¿Qué relacionados es el choque? ¿Qué es el choque? Ya les voy a... ¿Sí? Ya les voy a decir. ¿Lo vas a tomar ese punto más adelante? Sí, ya lo voy a explicar. Ok. Un segundito. Bueno, que están relacionadas con las tres fuerzas o interacciones y cuya energía va siendo cada vez más sutil. El punto 3 constituye una entrada mecánica, una interacción de diferenciación, una fuerza pasiva por parte de nuestro individuo. Entendemos al individuo, como les había dicho, a todo el enneagrama, ¿no? Entonces todo el enneagrama es el individuo. Entonces los puntos 3, 6 y 9 corresponden a puntos de entrada en nuestro individuo de energía. Entrada y salida también, ¿sí? Los puntos 3, 6 y 9. Punto 3 es un punto de entrada y habla de choque porque es de contacto con el medio y hay un choque porque algo pasa internamente en el individuo, ¿sí? Ok. Entonces entra energía por el punto 3, el punto 6 y el punto 9. Entonces decía que el punto 3
constituye una entrada mecánica, una interacción de diferenciación, una fuerza pasiva por parte de nuestro individuo, donde entra energía e influye elementos externos. Es un choque mecánico, sin intervención intencional de nuestro individuo, donde se puede decir que la intención es generada por ámbitos externos. ¿Sí? Es como cuando alguien está aprendiendo, en realidad, en el momento en que uno está aprendiendo, hay un maestro que le está enseñando. En ese momento que uno está aprendiendo, es como que ahí el maestro le está prestando un poco su intención hacia el alumno para que éste vaya desarrollando, ¿no? Hay una intención externa, que estaría influenciada por el ámbito mayor, justamente, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo. Ese sería el punto 3, un punto de entrada de energía, ¿sí? Donde se puede decir que la intención es generada por ámbitos externos. El punto 6, se da la primera intención clara de nuestro individuo y por lo tanto es una entrada de energía intencional. Es un choque intencional y por lo tanto una complementación. Esta es una fuerza activa, ¿sí? Y el punto 9 constituye un nuevo ingreso de energía, aunque también energía previa como ímpetu inicial. En este punto se da un salto cualitativo como individuo y por lo tanto una síntesis. Si bien el individuo no produce intencionalmente el momento de choque, sí genera y prepara las condiciones para que esto se dé. Este choque hace que nuestro individuo se convierta en otro. Esto quiere decir que los condicionamientos que estuvieron presentes en su inicio ya no están, liberándose de ellos. Además de las entradas de la entrada, estos 3 puntos también son de salida de la energía. ¿Sí? Los 3 puntos constituyen un contacto externo y es el modo de relación de nuestro individuo con los diferentes ámbitos, sea el ámbito mayor o el medio. Y esto es de suma importancia porque para que se produzca la transformación, además de recibir energía, es necesario dar y entregar en la misma proporción. Que lo que recibe sea igual a lo que se da. A la vez que absorbe energía, también alimenta al medio y de ahí la importancia del equilibrio. La necesidad de vaciarse para ser llenado. Todo tipo de individuo que logra un adecuado equilibrio entre lo que recibe y lo que da, le permite evolucionar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que justamente el enneagrama, el siguiente esquema, vemos que este enneagrama está conectado con otros enneagramas. ¿Sí? A su vez en sus 3 puntos, ¿no? ¿Sí? Fíjense que si interrelacionamos enneagramas se forman hexágonos, que también nos permite observar la relación estructural. Entonces, como les decía, eso que aparentemente no tenía relación, vemos que justamente el hexágono, en esa forma estructural, es aquella que permitiría una mayor amplitud y de influencia en el medio, ¿no? Y ese modo cómo se va interactuando. Entonces tenemos un individuo que se conecta con otros individuos, ¿sí? Eso. Bueno, creo que quedaríamos ahí, por ahora. ¿Sí? Bien, porque es mucho. Es Esto va a bastante. haber que escuchar la grabación de nuevo, porque mucho de golpe. Sí, es bastante. Es bastante. Marcelo. ¿Me ayuda? Sí. Sí. La energía transmutativa, que es el número 9, ¿qué tipo de fuerza es? Porque en la 3 dijiste que era fuerza pasiva, en la 6 fuerza activa, y en la 9... Ahí se da la síntesis, ¿no? Ajá. Transmutativa, sí, la síntesis. Ajá. Bien. Gracias. Marcelo, te iba a preguntar,
porque si vamos a seguir los domingos, esta grabación, ¿cuándo la podríamos ver? Porque definitivamente, como dice la compañera. Bueno, hoy la subo y les comparto el video, ¿sí? Genial, genial. Porque sí, yo veo como... Una cosita. Por favor, de quienes no tengan sus WhatsApps o que no tengan contacto, que no estén en los grupos, más bien dicho, que no estén en los grupos de Cartas T, por favor, dejen su teléfono y también su correo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama el grupo? Hay el grupo de Cartas T, ¿sí? Hay un grupo de estudio de Cartas T, hay dos grupos, hay uno que dice Cartas T y hay otro grupo que es estudio de Cartas T. En realidad, bueno, cualquiera de los dos grupos es lo mismo, ¿sí? Quienes estén en esos grupos, igual por ese vía les va a llegar el video, pero quienes no, por favor, coloquen su nombre y su teléfono, aunque tenga el teléfono, por favor, para saber quiénes están, quiénes... Sí, me tendrías Yo te lo paso, Marcela, al grupo. Ah, perfecto, porque necesito que me integren, no estoy... Ah, bueno. Yo te paso el número. Entonces, bueno, si quieren les integro en ese grupo o si no, les envío por WhatsApp lo que estamos haciendo, ¿no? Eso, al grupo Nuevo Despertar estoy yo. Me interesa también mucho. Ya. Terusa Montano de Chile. Muchas gracias, Marcelo, eres tú, ¿verdad? Así es. Sí. Muchas gracias. También que me integraran, por favor, al grupo. Claro, por favor, coloquen en el chat de esta manera. Ya yo te mandé a tu WhatsApp. Ya. Yo también, Marcelo, el taller está increíble, lindísimo, me encanta. Bueno, la idea es que justamente primero vamos a ver algunos temas ya teóricos y de ahí ya entramos propiamente en el taller. Por ahora ha sido más expositivo de mi parte y nada más, pero luego la idea es que vayamos interactuando también, ¿no? Y que vayamos todos enriqueciéndonos, ¿no? Marcelo, ¿para cuándo la máquina a punto? La máquina a punto está en stand-by, no sé para cuándo. Es bastante compleja la máquina a punto y no ha sido desarrollada realmente, ¿no? Entonces, primero quiero terminar con este proceso para luego ver si es que se puede implementar otros estudios. Y habría que también reinventar un poco porque no hay mucha información al respecto y es compleja, es bastante compleja la máquina a punto, ¿no? Le aplicamos el método para sacar aquello que no ha sido publicado o escrito o descifrado. Bueno, puede ser. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta también, alguna inquietud aparte? Marce, una pregunta, o sea, en sí la vida es cíclica, porque de lo que tú me estás hablando es de cierta manera patrones. Sean los estudios que hayan sido, por ejemplo, tú le hiciste en representación a la matemática y a la física, pero también podrían ser en los otros estudios biológicos como en biología, ¿no? Que Claro. de cierta En manera todo recrea ámbito. el ciclo. Lo curioso que yo tengo y mi pregunta es, ¿por qué razón a veces no somos conscientes de realizar tales ciclos a pesar de que los realicemos sin estar conscientes de ello? ¿Por qué razón surge esa... Buena pregunta. Primero habría que ver el tema que en el ser humano apareció, o más bien dicho, cuando apareció el ser humano apareció la conciencia. Y ese es un gran salto. Marcelo. Lo que sucede que también es que tenemos todo un arrastre, ¿sí? Una inercia de la cual tendemos a seguir pegados a una forma ya más de un homínida, ¿no? De las cavernas, tenemos todavía esa forma que sigue actuando de una u otra manera en el medio, ¿sí? Y no somos Marcelo. conscientes de muchas cosas. Sí, Giovanni. Pues fíjate que esa pregunta es muy interesante y empata o empalma con la inquietud que tenían los griegos y con las disciplinas que ejercieron sobre preguntarse sobre la conciencia. Parece ser que en el salto evolutivo hacía falta la necesidad de preguntarse la conciencia sobre ella misma, que es un trabajo que se puede hacer, inclusive lo aborda la filosofía. En la corriente oriental, pues también se ha abordado dentro del budismo y otras técnicas
para poder hacer consciente lo inconsciente, como dicen en el psicoanálisis. La pregunta me parece muy interesante. Si se va a meter por ese camino, pues hay pequeñas respuestas, pero todavía hay que seguir indagando, ¿no? Pero parece que la clave está en que la conciencia empiece a ser conciencia de sí misma. Ese sería el aporte, Marcelo. Sí. A ver, Marcela. Se está yendo. Perdón, es que lo puse en mute. Interesantísima la pregunta de Morgan, porque yo veo que tiene relación con todo, así como lo hizo Giovanni, yo lo relacioné inmediatamente con lo que es mi área, ¿verdad? Soy intérprete de lengua de señas y entonces estoy mucho en lo que son idiomas, lenguas y las diferencias. Y yo usualmente les digo a las personas, los que somos hablantes de un idioma, aunque no sepamos la gramática, la estructura, la producimos en forma correcta, en forma automática. Es algo que se da, pero tal vez no es a nivel consciente. Yo sé usar el pretérito pluscuamperfecto, pero pregúntame a ver, ¿qué es eso? No te lo sé explicar. Entonces yo percibo que es desde toda área, es muy interesante, porque estaba viendo los círculos y cómo se relacionan y los números y cómo cuadran, ¿verdad? Entonces yo me imagino que es lo mismo, que uno ahí está, ahí tiene el aprendizaje, pero no lo tiene consciente. Hasta que ya uno toma cuenta de ello, es que uno dice, mira, lo sabía, pero ¿cómo lo sabía si no era consciente de ello? Entonces me pareció muy interesante porque yo darle una respuesta a Morgan, bueno, me la di yo misma, pero en eso Giovanni vino e interpeló en otra área. Entonces, ¿cómo es aplicable igual que todos estos círculos, por dónde entra y por dónde sale? Así es, sí, justamente. Y todo interrelacionado, ¿verdad? Yo en cambio tenía otra pregunta. ¿Desde qué parte surge la parte consciente? O sea, ¿cómo logramos dar el salto evolutivo para empezar a tener conciencia? Si dentro de los seres y en el mundo en donde estamos, hay en aspectos donde hay conciencia hasta en ciertos animales de lo que tú me decías, pero ese salto, ¿cómo se realizó? O sea, ¿cómo pudo haber tal evolución para nosotros poder integrarla y siga evolucionando Bueno, como ¿cómo se dio? ¿Cómo inició? Desde mi parecer, yo creo que en el caso del ser humano, en su relación con el fuego, es donde me parece que es un hito que produjo algo en el ser humano que le permitió darse cuenta de otras cosas. Ahora, ¿cómo uno puede ir avanzando en ese desarrollo? Creo que lo que te dijo Giovanni responde una parte, es empezar a tener conciencia de ti mismo, o sea, empezar